como Estado soberano. Así que los invito y las invito a irse acercando a este espacio que es de la Intersindical de Cultura, la Red Radar, en la cual forman parte todos los sindicatos que están acá y algunos más en sus áreas de cultura, ¿no? Las áreas de cultura de cada uno de los sindicatos forma parte de una red y desarrolla las actividades y la promoción de la cultura desde la perspectiva, las necesidades de los trabajadores, que son las necesidades de la nación, ¿no? Esa es una identidad que nunca debemos perder de vista. Agradezco particularmente a los compañeros de SUTEPA, el sindicato de PAMI, por la organización y el esfuerzo que ponen todos los años en montar este espacio. Bueno, empezamos, los presento, ¿sí? Así arrancamos con esta charla. El compañero Horacio Tetamanti, ingeniero naval, ex secretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación. El compañero Guillermo Cabiasca, doctor en Historia, especialista en algunas cuestiones como temas de defensa, docentes, ambos, UBA, La Plata, no sé si los dos, sí, los dos. UBA Horacio y UBA y La Plata Guillermo. La intención de esto obviamente fue una charla planteada a la luz de la situación que estamos atravesando, en donde la ley Bases deja un acuerdo abierto y antes de eso también los decretos de necesidad de urgencia dejan un acuerdo en función del desguace de las capacidades nacionales, básicamente, ¿no? Porque uno podría decir las empresas del Estado en sus diferentes órbitas, en sus diferentes ámbitos de actuación, pero realmente es un abanico que se cierne sobre toda la capacidad nacional en este momento, desde la energía nuclear hasta la alimentación. No hay campo en donde este gobierno de ocupación esté metiendo mano. Realmente no cabe otro calificativo. Su base de sustentación es un programa multinacional. Hoy tenemos un guardacostas norteamericano patrullando nuestras aguas, no se sabe bien a título de qué, entre otras cuestiones que podemos comentar de la actualidad y para la cual le cedo la palabra a los invitados. Bueno, muchas gracias. Bien, yo recuerdo que hace ya 5 o 6 años, no me acuerdo, yo empecé a participar en un espacio que se organizó en ese momento era durante la administración de Macri, ¿no? En ese espacio estaba el ingeniero Tetamanti y otras personas más, otros compañeros más, en la cual se debatía la necesidad de que Argentina encarara perentoriamente un proyecto estratégico, un proyecto nacional, que tuviera una visión, que el Estado, desde el Estado, el gobierno y desde el Estado se tuviera una visión geopolítica de lo que estaba pasando en el mundo, de hacia dónde va el mundo y cómo, de qué forma Argentina se debía parar para poder desarrollar sus capacidades y desarrollar las capacidades de nuestro pueblo en el nuevo orden que se estaba gestando, ¿no? Nosotros veíamos eso, ahí había una serie de personalidades realmente importantes, entre las cuales estaba acá el ingeniero Tetamanti, que eran especialistas en diferentes temas, y nuestra idea era que
teníamos una cantidad de tiempo perentoria, ¿no? Urgente, para poder encarar esas tareas, que el siguiente gobierno que surgiera debía llevar adelante una serie de lineamientos que nos permitieran, de acuerdo a las realidades, resistencias y potencialidades que fuéramos construyendo, recuperar nuestras capacidades nacionales para poder plantar a Argentina en el mundo como un país soberano y un país desarrollado, ¿no? Bueno, evidentemente no lo logramos. No fue responsabilidad de nuestro grupo, pero hubo una serie de problemáticas que dentro de la misma administración que siguió, la de Alberto Fernández, que impidieron desarrollar prácticamente todas las ideas que eran de urgencia, ¿no? Hoy nosotros nos encontramos con una situación en la cual el nuevo gobierno que está desgraciadamente en la administración del Estado nos coloca en un desafío terrible como país, como pueblo, como trabajadores, de cara a que realmente la existencia material efectiva, ¿no? Hace unas charlas, me acuerdo, otro año hablamos del concepto de soberanía, ¿no? La existencia material efectiva del Estado como instrumento para poder desarrollar las capacidades económicas, culturales del país, tenga una continuidad en el tiempo y permita que esas capacidades sean llevadas adelante. Lo que no nos equivocamos, y creo que la realidad actual, cuando nosotros vemos los medios, cualquiera que vea los medios y cualquiera que mire un poco más y vea qué opinan los grandes líderes mundiales, qué opinan las corporaciones internacionales, ¿no? Lo que no nos equivocamos fue que el mundo estaba en un periodo, una coyuntura estratégica de enorme importancia, en la cual se barajaba y daba de nuevo en lo que iba a ser el orden de todo este siglo, ¿no? No nos equivocamos en eso. Realmente eso es una cuestión de análisis, ¿no? Cualquiera que si nosotros nos paramos y analizamos el sistema mundial actual, vamos a ver que hay una disputa en el mundo por cómo va a ser el poder, cómo va a ser la distribución de poder entre los diferentes bloques, cómo se va a constituir los diferentes polos de poder mundial para las próximas generaciones, las próximas décadas, ¿no? Este orden mundial, sabemos que venimos de diferentes configuraciones, ¿no? Del orden, ¿no? Venimos de un mundo de posguerra, ¿no? Para empezar, de posguerra, de un mundo bipolar, en el cual estaba teñido también por una contradicción ideológica importante, que era, digamos, el mundo de la Unión Soviética y los que se alineaban en torno a la Unión Soviética, y el mundo capitalista occidental, centralmente organizado en torno al poder militar y financiero y económico también de los Estados Unidos. La caída de la Unión Soviética nos llevó a un mundo imposible, pero sí un mundo que existió, en el cual durante un tiempo en el occidente noratlántico, en el occidente anglosajón, se tuvo la idea de que se avanzaba hacia lo que la mayoría de los que están lo habrán escuchado, el fin de la historia, un orden regido por una unicidad de valores internacionales, por una unicidad de valores universales válidos para todas las culturas. Esos valores implicaban una única forma de organización política, una única forma de organización económica, una única perspectiva cultural, ¿no? Regido por una serie de instituciones internacionales, en las cuales a la cabeza se encontraban los Estados Unidos. Ahora nosotros nos encontramos en una situación en la cual transitamos hacia lo que también, inclusive en los polos occidentales, se asume que es lo que va a ser un mundo multipolar, ¿no? La guerra que se libra hoy en el mundo, que no es simplemente la guerra de Ucrania, ¿no? Es más allá de la guerra, se libra en el terreno de las armas, ¿no? Eso es así, pero no exclusivamente en el terreno de las armas, ni empieza esta guerra cuando
los primeros disparos de la guerra convencional se empiezan a escuchar. Además hay otras guerras más en el mundo, ¿no? En África, la disputa, hay nuevos regímenes que plantean nuevas formas de pensar su inserción en el mundo, cómo independizarse de las potencias occidentales, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en la esfera del Pacífico. Ahí aparecen las propuestas de ordenamiento que plantea China en el orden geopolítico mundial, ¿no? La propuesta que plantea para su esfera Rusia en un orden en el cual Rusia tiene su espacio geopolítico y espera que se le respete. El mundo europeo, ¿qué plantea? ¿Queda subsidiario de Estados Unidos o se plantea, como se planteaba en un primer momento, un espacio en el cual los europeos pudieran ser otro, los europeos occidentales pudieran ser otro espacio? Y ahí entraría que nos corresponde a los argentinos y a América Latina, ¿no? Si América Latina en este mundo que se perfila es un espacio que tenga voz propia y Argentina en ese mundo tiene voz propia, o simplemente es un espacio en el cual, en el lugar geopolítico que a nosotros nos corresponda, diferentes potencias del mundo podrán disputarse nuestro territorio y nuestra riqueza, ¿no? Para, en ese mundo multipolar, tener el suficiente poder para disputar con otros, ¿no? ¿Qué somos nosotros o qué somos los latinoamericanos? Como dijo la general Richardson, que tampoco hay que cargarle las tintas a la general Richardson, es lo que dicen todos, digamos, ¿no? La general del Comando Sur, ¿no? Pero podría ser, el anterior lo había dicho lo mismo, lo que pasa que ahora cobra más visión pública, ¿no? Son nuestros, o sea, los recursos del espacio geopolítico norteamericano que debe excluir a los chinos que necesitan estos recursos para o nosotros tenemos nuestra voz y decidimos qué hacemos con nuestro desarrollo, con nuestra integración nacional, con nuestros recursos para construir nuestra propia voz en el marco de un espacio geopolítico latinoamericano. Ahí nosotros tenemos un problema, ¿no? Como lo estaremos viendo. Nos encuentra a los argentinos particularmente, y creo que a los latinoamericanos en general, pero a nosotros particularmente en una situación un poco peor, porque toda cuando uno encara en el mundo como colectivo, como comunidad políticamente organizada, ¿no? Como Estado, pueblo, instituciones sociales, organizaciones sindicales, todo eso como un colectivo nacional, políticamente organizado, encara hacia el mundo, ¿no? Una perspectiva de qué decide uno ser. Primero uno tiene que tener una conciencia nacional que abarque a las amplias mayorías y que se exprese geopolíticamente en un despliegue a nivel de las disputas que hay por la ubicación de nuestra colectividad en el mundo. Nosotros nos encontramos en este momento carentes de eso, ¿no? Si bien tenemos raíces y tenemos una historia que nos permite pensar cuál sería y cuál debería ser nuestro proyecto, cuál debería ser la forma en la cual nosotros nos insertáramos en esta nueva configuración multipolar de la cual se habla, nos aborda esta coyuntura estratégica tan importante en una situación interna en la cual hemos retrocedido muchos pasos respecto de lo que podíamos pensar hace 20, 30 o 40 años. No hemos conseguido resolver positiva y colectivamente los dilemas que se nos plantearon a partir, por lo menos, digamos, del 76. O sea, y a partir de la democracia, que debió haber sido el momento histórico, ¿no? La salida de la dictadura, que debió haber sido el momento histórico en el cual constituyéramos una serie de acuerdos colectivos, un sentir nacional unificado que nos llevara en el mundo a tener una voz más allá de los gobiernos que cambiaran en un mismo sentido, no lo hemos construido. Por el contrario, hemos retrocedido, hemos tenido avances y retrocesos, pero si nosotros viéramos nuestra historia desde este periodo que estoy mencionando hasta hoy en una onda, las ondas cada vez nos llevan a pozos mayores, ¿no? Y de esos pozos mayores cada vez nos cuesta más salir y volver al nivel anterior. Eso es gravísimo, ¿no?
Eso nos puede colocar en una situación de cara a los próximos días, porque hay que ver en el largo plazo, ¿no? El problema de nuestra clase dirigente, nuestra elite dirigente, es que parece pensar en cómo recupera la administración del Estado una perspectiva de 2 años, 4 años, ¿no? Una clase dirigente tiene una perspectiva de 20, 30 o 50 años. Cuando uno escucha, y voy a mencionar personajes de los cuales a mí me parecen tan repudiables algunos, otros geniales, pero si uno escucha a Macron o a Putin o a Xi Jinping o a cualquiera, hablan, o a Margaret Thatcher, están hablando secularmente de sus líneas. Y cuando uno analiza hacia el interior de esos países, pueden tener contradicciones muy fuertes, ¿no? Pero yo siempre recupero una anécdota de Francia, ¿no? De la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Había un famoso historiador que se llamaba Marc Bloch. Lo mata, lo secuestra la Gestapo, era de origen judío, pero lo secuestra la Gestapo, lo mata. Es un historiador bastante reconocido. Pero no importa tanto eso, sino su reflexión, que queda escrita y que se publica, o sea, no le quemaron los papeles, digamos. Dice, yo muero, ¿por qué muero? Yo muero por una idea de Francia. Todos tenemos una idea de Francia. Y si uno analiza, todos tienen una idea de Francia. La izquierda, la derecha, De Gaulle o los comunistas piensan más o menos lo mismo en términos geopolíticos. Después pueden discutir si deben irse o no de Argelia, pero saben que Francia va a estar ahí. Bueno, nosotros carecemos de eso. Si hubo un momento en el cual eso lo tuvimos con el peronismo, digamos. Perón planteó eso, ¿no? Eso no hay, fue el último planteo geopolítico real que tuvimos. Fue el planteado también lo planteó, a algunos les puede gustar más, lo planteó la oligarquía roquista en la década de fin del siglo XIX. Era un planteo. Y ese planteo tuvo 30, 40 años de vigencia, y nosotros podemos criticar las consecuencias de dependencia por la gran presencia del capital extranjero británico, pero eso fue un planteo que se desarrolló en un sentido, una hegemonía que condujo a la gran mayoría de la nación y a la gran mayoría de sus integrantes en una dirección. El peronismo planteó una dirección. Esa dirección, la contradicción en el 55, pero si uno analiza, muchos de los gobiernos que siguieron respetaron algunas líneas generales, ¿no? De eso. Pero a partir del 76, y lo que yo critico mucho más duramente, a partir del 83, nunca más tuvimos claramente un consenso colectivo estratégico de largo plazo de dónde había que ir. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Ahí tenemos un problema porque el capitalismo actual, a nivel mundial, me refiero al capitalismo a nivel imperialista, ¿no? La reconfederación a nivel internacional, justamente está planteando una cuestión central que en ejemplo está con la frase que plantea la general Richardson: nuestros recursos, ¿no? Nuestros recursos, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a las cuestiones clave de nuestro país. ¿Qué son nuestros recursos? Son los que se controlan en la Cuenca del Plata, los que se extraen de las cordilleras. La Cuenca del Plata se controlan los que se extraen de la Pampa, ¿no? Digamos, los que están en el Atlántico Sur y que nos permiten proyectarnos hacia la Antártida, espacios. Esos son nuestros recursos. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca más. Hay un teórico que se llama Harvey, ¿no?, que plantea el tema de la acumulación por desposesión. Dice, ¿cómo sale? Dice, siempre hubo saqueo. La acumulación por desposesión es la famosa acumulación primitiva de Marx, ¿no? Pero dice, eso siempre hay saqueo, digamos, siempre hay saqueo. El saqueo permite en determinados momentos el capitalismo, en términos de configuración internacional de las grandes potencias, adquirir recursos que le permite reproducirse en forma ampliada, digamos, y superar sus crisis, recostándola en el resto del mundo, básicamente, ¿no? Lo que plantea esta tesis, que es que en la era del capital financiero, en la era en la cual ingresamos ya a partir de los 70, de fines de los 70, ¿no? Ustedes se acordarán la crisis de la deuda, la financiarización, la emergencia del plan Brady, bono, eso fue internacional, ¿no? La ley de entidad financiera de la dictadura y demás, ¿no?, que es una pequeña llave maestra que todavía nos sigue. Bueno, el inicio
puesto con un broche con Menem, ¿no? De las privatizaciones, la reforma del Estado, dentro de lo cual está la famosa hidrovía, ¿no? Que es un elemento clave de toda esa cuestión tiene que ver justamente con esta que vulgarmente se llama el saqueo, pero que tiene que ver con una estructura económica en la cual nuestros recursos son los recursos que permiten la reproducción del capitalismo imperialista a nivel mundial. No la nuestra como un engranaje en esa reproducción. Y eso es tan central para ellos, y en este mundo de conformación multipolar de bloques, es tan central para ellos, para todos es central, depende del lugar que uno se ubique. Para los rusos es central en su lugar, para los chinos como lo plantean, pero es tan central. Nosotros tenemos nuestros problemas, ¿no? Con nuestros, los que están disputando nuestro territorio y los que pretenden garantizarse el control de nuestro territorio. Es tan central para ellos que en la disputa mundial que están dando, tienen que garantizarse la apropiación de estos recursos a través sin contestación, ¿no? O sea, como si fuera, no digo colonial porque no es colonial la palabra, pero de tal forma en el cual ellos tengan la garantía de que su complejo industrial, su capital financiero se va a reproducir y va a poder disponer de nuestros territorios y específicamente del nuestro, la riqueza que sea necesaria para poder sobrellevar dos cuestiones. Uno, sus crisis, ¿no? Sus crisis, recargándola con nosotros y apropiándose de nuestros recursos y configurando nuestra economía de acuerdo a su idea, ¿no? a sus necesidades más que su idea. Y por otro lado, en la disputa con otros bloques, porque ellos están pensando en eso. Están pensando en eso. En ese sentido, yo creo que nosotros adolecemos de un problema y que seguramente lo va a encarar el compañero Tetamanti en la siguiente exposición que me sigue. Nosotros tenemos que romper de nuestra cabeza la concepción Roca-Runcimesca. Ustedes saben que hubo una cosa que era el pacto Roca-Runciman en la década del 30, ¿no? En la década del 30 se planteó el pacto Roca-Runciman. El pacto Roca-Runciman se daba en una disputa en que había un cambio de hegemonía a nivel mundial y a nivel latinoamericano y a nivel argentino, de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el sector más reaccionario de la oligarquía, de la clase dominante, planteaba reafirmar la dependencia de Gran Bretaña como fuera. ¿Por qué nos había dado, o le había dado a la clase dominante, los beneficios de tirar manteca al techo, como se decía en los tangos, ¿no? Un enriquecimiento importante que había funcionado durante una cantidad de tiempo. Eso era inviable, ¿no? Eso era inviable. Pero había otro sector de la clase dominante, que era el encabezado más moderno, encabezado por Pinedo, que planteaba que había que tomar en cuenta el cambio de hegemonía y que había que orientarse hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, frente a eso y frente a esas dos concepciones de quién es nuestra metrópoli y acomodarnos a la mejor metrópoli, surgió otra concepción que fue lo que se llamó el Proyecto Nacional, ¿no? En la cual decíamos, bueno, el mundo también abre un montón de oportunidades. En este mundo hay países que hace un tiempo, que hoy tienen más autonomía, que van construyendo. No solo hay grandes potencias y países que son tributarios de estas grandes potencias, también hay países que logran niveles de autonomía importantes, niveles de autonomía que construyen sus propios espacios regionales, que logran proyectarse en el mundo y desarrollar sus propias fuerzas y mejorar su lugar para poder desarrollar su pueblo, desarrollarse como países independientes. Bueno, esos son, no digo que son ejemplos, ¿no? Yo digo, es la posibilidad que existe, son desafíos, son riesgos y son oportunidades que nosotros tenemos. Esas oportunidades no existen si nosotros no construimos un proyecto, no construimos una línea de avance de 5, 10, 20, 30 años y no logramos que eso sea hegemónico a nivel nacional y se prorrogue más allá de los cambios administrativos de los diputados de 2, 4, 6 años. Eso va a requerir, sí o sí, una renovación radical, no radical, en el sentido que acá es una revolución de raíz, digamos, de
nuestra clase dirigente, toda, y particularmente una reconstrucción y renovación con una perspectiva estratégica de la clase dirigente de lo que nosotros llamamos el movimiento nacional. Si no, nada de eso lo lograremos y esperaremos o seremos una vela, un territorio de disputa donde diferentes potencias verán que se quedan de nosotros, algunas pueden ser mejor, otras peores, pero serán que se quedan de nosotros, o tendremos que esperar, qué sé yo, que Brasil, o que, no sé, Perú, o que qué sé yo, algún otro país sea el que nos lleve a ese camino. Eso no va a pasar. Lo único que puede pasar para nosotros es que nosotros construyamos en primera instancia nuestro espacio, nuestras capacidades, y esas capacidades las articulemos con los demás países de la región para conseguir el espacio que podemos tener en el mundo. Indudablemente esos son riesgos enormes. Cuando hablamos de un mundo multipolar, de autonomías parciales, autonomías, potencias regionales, espacio de autonomía, todo eso hay que pelearlo. Todo eso hay que pelearlo. No se consigue fácilmente, no se consigue, no te lo otorgan, ¿no? Bueno, y ahí es donde vuelvo a decir, la mentalidad Roca-Runciman, ¿no? La mentalidad de me reafirmo con la potencia histórica y me arrastro frente a ella, o bueno, veo cuál es la nueva potencia en la cual me tengo que subordinar. No, nosotros tenemos que ver cómo negociamos con esas potencias y ver cómo construimos nuestro espacio y cómo logramos ser y pararnos en el mundo con las capacidades que un país como Argentina tiene. Desafíos, muchos, pero voy a mencionar algunos que ya lo habíamos mencionado en el documento de asuntos estratégicos que elaboramos hace ya 5 o 6 años. La Cuenca del Plata, históricamente, Argentina, el virreinato del Río de la Plata surge para pelear por la Cuenca del Plata. Surge, las guerras más importantes las dimos, las intervenciones extranjeras se dieron por la Cuenca del Plata. Surge para eso. La cordillera, también el virreinato del Río de la Plata surge para estructurar lo que era la minería en esa época, Alto Perú, Buenos Aires, y para defender las costas del Atlántico Sur de la injerencia en esa época extranjera, británica, francesa y demás. Por eso se fundaron los que eran la primer puerto en Malvinas, se hicieron colonias patagónicas que después se abandonaron, pero quedó Carmen de Patagones y demás. ¿Qué piensa el imperialismo frente a eso? Vamos a un caso, el último que menciono, el último caso particular. ¿Quién es el padre de la geopolítica norteamericana? Bueno, hay más padres, ¿no? Pero el geopolítico teórico, el almirante Mahan. ¿El almirante Mahan qué planteaba? Para cederle acá al compañero Tetamanti. ¿Qué planteaba el almirante Mahan? Decía hay que controlar las líneas de comercio mundial, hay que controlar los núcleos estratégicos, hay que controlar lo que ahora llaman checkpoint, pero son los lugares por donde se pasa el comercio mundial. Hay que controlar, nosotros, los norteamericanos, decía, ¿no? O las potencias se pelean por controlar las entradas y los lugares de entrada y salida del comercio de los grandes territorios y espacios geopolíticos mundiales, los estuarios de los grandes ríos. El que controla, decía el almirante Mahan, que Estados Unidos debía hacer eso. Estados Unidos controla, se desarrolló en función del río Mississippi, ¿no? Estableció un control férreo, ¿no? El ejército norteamericano controla el río Mississippi, lo draga. ¿Cómo va a ser acá? ¿No? ¿Cómo va a ser acá? Bueno, todos esos son nuestros desafíos. Y eso no es que lo dice el almirante Mahan. Esa es la geopolítica, lo que orienta la política de las grandes potencias del mundo y lo que orienta la política de los países que quieren ser independientes para evitarlos y tener el propio control. Bueno, ese es el orden mundial. Estamos en un momento, como ya lo vemos por televisión todo el día, un momento de lucha, de crisis, de cómo se va a reorganizar, quién va a quedar subordinado, quién va a lograr bienes de autonomía y quiénes van a ser las potencias que van a estar en los próximos 50, 100 años. Bueno, no soy futurista, pero secularmente en el nuevo orden que se va a configurar, los desafíos son nuestros y espero que los podamos encarar en un corto lapso. Bueno, gracias por escucharme y le cedo la palabra acá a mi amigo y compañero, el ingeniero Tetamanti. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, diste un panorama muy interesante que habría que ir como desgranando en concepciones que son objetivas, digamos, que están fuera de debate de todo tipo ideológico, salvo para la necedad, digamos, aquellos que
por una determinada compromiso ideológico, se impiden razonar en términos, digamos, de la realidad, por lo menos de todos aquellos que caímos en la escuela pública, tuvimos la desgracia de caer en la escuela pública, del pensamiento cartesiano, que es el pensamiento que nosotros adquirimos afortunadamente en la escuela pública. No hay ninguna duda que hay hechos singulares en la historia. Vamos a hablar, como lo dijo Guillermo, del mundo. Este no es un momento, digamos, rescatable del mundo. En este mismo momento existen guerras brutales, algunas que conocemos, porque hay intereses que sean conocidas, y hay otras que desconocemos, porque también hay intereses para que no se conozcan. Pero en ambas mueren niños, mujeres, hombres, y generan grandes cantidades de sufrimiento. Ya el Papa Francisco anunciaba hace mucho tiempo atrás que entendía que el mundo estaba en una especie de tercera guerra mundial, que parecía como exagerado en ese momento la palabra del Papa, pero a la luz de la historia habíamos inclusive la cierta autocrítica de no haber tomado con más seriedad esa cuestión, porque nosotros hasta ideologizamos un Papa, ¿no? Es decir, un hecho extraordinario, que muy pocos países en el mundo pueden tener ese enorme privilegio. Hasta eso somos capaces de demolerlo a través de visiones ideológicas. Más allá del pensamiento que podamos tener cada uno del Papa, que es totalmente legítimo el que sea, el que fuere, pero es evidente que ignorar que es una figura absolutamente central en el mundo, histórica, de una dimensión extraordinaria, y que sea argentino, es un hecho de una singularidad que probablemente, sin lugar a duda, no va a haber otro Papa argentino en la historia de la humanidad, seguramente, y será el hombre más importante de la Argentina en toda nuestra historia, a nivel global, digamos. Pasarán siglos y habrá una tumba de mármol en la Capilla Sixtina donde diga la palabra Francisco, y ese hombre es argentino, o era argentino. Sin embargo, no lo tomamos con advertencia, no para evaluarlo en forma ideológica, sino para prepararse, digamos, porque es una señal, una información que a un país en condiciones normales debe advertirlo la necesidad de la construcción de políticas públicas para prepararse en una situación de esas características. Argentina no lo hizo. El resto del mundo sí lo hizo. No porque el Papa Francisco lo haya dicho, sino que seguramente ya lo sabían con mucha claridad. Los Estados Unidos, China, Europa, ya sabían que el mundo estaba en guerra. Es más, no solamente no sabían, estaban planificando la guerra, estaban trabajando para la guerra y estaban programándose para la guerra. La crisis de Ucrania no es de hace 2 años. Yo tuve la suerte de trabajar en Ucrania ya por el año 96, 97, y para los que trabajamos en Kerch, Jersón, y conocimos toda esa zona, ya estaba en guerra esa zona, ya sabíamos que estaba en guerra. No se conocía, pero había ya un estado de guerra, ya el conflicto estaba naciente en lo que era la reconstrucción de esa Rusia postsoviética, absolutamente quebrada y destruida como residuo de ese proyecto soviético, iniciaba su reconstrucción. Y como todo país en reconstrucción requiere hacer puntos fuertes en esos checkpoints para poder reconstruirse, porque si le quitan el control de esos determinados puntos, le impiden los recursos necesarios para la reconstrucción, que hace falta capital para ser reconstruidos. Es decir, el sistema militar soviético de la caída del año 98 estaba absolutamente demolido. Jamás podría haber iniciado Putin una guerra en esas condiciones porque no hubiera tenido con qué empezar. Planificó que sabía que iba a entrar. Es decir, ya en el año... Putin subió en el año 2000, yo trabajé en el ámbito de defensa de Rusia, ya sabían que iban a tener un conflicto en Ucrania, tarde o temprano, era inexorable, porque el proyecto de reconstrucción de Rusia necesitaba una reconstrucción de un capitalismo, porque esta cuestión que hablan de Rusia como esta, que es absolutamente más capitalista y es más libertaria que muchos pensamientos, de marxismo no ha quedado absolutamente nada. De hecho, estos millonarios rusos son mucho más importantes que muchos americanos, llamémoslo así, requerían una visión que, si bien era capitalista, en la visión de Putin prevalecía o pudo prevalecer el pensamiento geopolítico de los intereses permanentes de Rusia, no de la Unión Soviética, de Rusia, como ellos, de la madre patria, como dicen los rusos.
que por supuesto subordinan el capital, que es una característica del capitalismo ruso. El capitalismo ruso que instaló y pretende desarrollar Putin, más allá de calificarlo si es bueno, si es malo, si nos gusta o no nos gusta, hay una cuestión que Putin no va nunca a permitir, que el capital que él permite y que él generó, digamos, prevalezca sobre la política. Por lo tanto, aquel jerarca puede ser todo lo rico del mundo, puede comprarse los yates del mundo, pueden viajar por todo el mundo, mientras tanto no atente contra los intereses. Ahí se convierte en un reo y lo persigue y lo mete preso. Mientras tanto, no hay problema. Con lo cual, lo que estamos viendo en esa cuestión, y que también Europa ya estaba planteando esa cuestión, Alemania empieza a reconstruir su capacidad industrial en ese mundo en crisis, apoyándose en la energía que venía de Rusia. Es decir, porque hay que decir una verdad, la competitividad industrial china fue absolutamente imbatible para Europa, para Estados Unidos, que solamente con el subsidio, con la emisión monetaria del dólar, era posible sostener la industria norteamericana. El único país que todavía mantenía una capacidad competitiva en productos con China era Alemania, pero siempre y cuando tuviesen el insumo energético a los costos que Rusia estaba dispuesto a vender. Y Rusia estaba dispuesto a vender una energía a Alemania por debajo del costo internacional, porque evidentemente el costo interno de la energía en Rusia es mucho más barato que el resto del mundo, inclusive más barato que en los países árabes, porque no hay ninguna duda. El hecho que yo tengo la experiencia de haber trabajado con Putin y haber tenido un par de reuniones con él, que es evidente que Putin tiene varias características. Es capitalista, es anticomunista realmente rabioso, es muy crítico del marxismo y es absolutamente, como alguien que nació en San Petersburgo y como Pedro el Grande, absolutamente europeísta. Por eso estamos viviendo una tragedia ahora. Estamos viviendo una tragedia. Que por supuesto el acople o la europeización de esa estrategia de Alemania hacia el resto de los países europeos, o esa iniciativa de hegemonía que tuviese como fuerza a Europa y Rusia, empezó a verse como una amenaza a los intereses de Estados Unidos. Por eso empiezan las proyecciones, la estrategia de la fragmentación. Destruir esa asociación naciente y exitosa. Por eso tenemos la ambigüedad de Alemania, que dice estar en un lado, pero en el hecho sigue comprando la misma energía y sigue ambigua. Y los franceses de siempre, ¿no? La historia de Francia de siempre. Con lo cual, de alguna forma, Francia garantiza, digamos, ser el garante. Es más garante Francia en los intereses norteamericanos que la propia Inglaterra, inclusive. Pero eso es una cuestión del por qué también se estaban preparando para la guerra. Y lo importante, como decía Guillermo, es que hoy el conflicto, como dice Guillermo, en cuanto no hace falta saber que empiezan los disparos para saber que hay un conflicto. Porque el conflicto hoy tiene unas características tan distintas a lo que se conocía históricamente, lo que era una guerra, lo que fue la Primera Guerra Mundial, que tiene explicaciones muy elementales, muy rudimentarias, o inclusive la Segunda Guerra Mundial. Esta es muchísimo más compleja, es muchísimo más difícil de poder interpretar en su propia magnitud. Y ahí empieza entonces a ver que decididamente, con la caída del muro de Berlín, terminó el conflicto ideológico. Por eso a veces yo trato de no usar la palabra el capitalismo. A mi criterio no es explicativa el capitalismo, porque el mundo es totalmente capitalista. Hay capitalismo chino, hay capitalismo ruso, hay capitalismo europeo, hay capitalismo norteamericano. Como diría Perón, capitalistas somos todos. El tema es qué tipo de capitalismo. Lo que entra en conflicto es qué tipo de capitalismo. Capitalismos donde el Estado está por encima del capital, otros donde el capital subordina al Estado, otros que no hay Estado, sacando algunas excepciones, que podría ser Cuba, que es así, efectivamente es un caso bastante particular, y no conozco mucho el tema, Corea del Norte, pero sacando esos dos casos, podríamos decir que todo el mundo es capitalista, con determinadas características.
Y lógicamente el capitalismo que tiene en la cabeza Putin, que no hay ninguna duda que tiene un proyecto capitalista, porque eso es un objetivo es un análisis objetivo de aquel que pueda entender, para los que hemos trabajado ahí es fácil de entender, pero el resto es evidente que nada tiene que ver con el capitalismo norteamericano, inclusive con el capitalismo europeo, inclusive ahora con un nuevo capitalismo que es el inglés, que ahora está como un capitalismo también de cierta singularidad. Ahora, todos estos tienen proyecto, como dice Guillermo, a 40 años, 50 años, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos. Que Putin tiene un proyecto de Rusia de los próximos 50 años, no hay ninguna duda. Eso es una cosa objetiva. Después lo podremos calificar, lo podremos analizar. No es el caso ahora de decir si es bueno o es malo, o funciona o deja de funcionar. No hay ninguna duda que funciona, eso a mí me consta que funciona. El capitalismo norteamericano es el que es. Creo que tiene muchísimos más problemas y contradicciones ya internas, porque ya, a mi criterio, el propio forma que adoptó el capitalismo después de la caída de Lehman Brothers empieza a agredir a la propia estructura social de norteamericana. Ya no es un país, una hegemonía. Es un interés que está en la Casa Blanca, pero eso hoy ya podemos decir que esa Casa Blanca ya no es más la Casa Blanca que representaba a todos los norteamericanos. Tal vez ni siquiera nosotros sabemos los conflictos que hay. Es decir, Trump acaba de decir que el espectáculo del ejército reprimiendo a los estudiantes de UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, usó una palabra, fue hermoso de ver. Cargó la caballería, como lo conocemos los argentinos, inclusive más brutal. No califico si está bien o está mal, no quiero ahora, digamos, evaluar si los estudiantes pueden o no votar. Eso es la cuestión. Lo hecho que los estudiantes tomaron la universidad, no por una reivindicación de un presupuesto universitario, tomaron la universidad en protesta de la acción criminal del gobierno israelí sobre Gaza, en Estados Unidos y en la Universidad de Los Ángeles. Con lo cual ahí también hay un conflicto que no podemos decir es el capitalismo o es Estados Unidos. Y ahí estamos en esta cuestión. Un mundo en crisis, un mundo en guerra, modelos capitalistas que pugnan por el control de los recursos. Y ese mundo, que es objetivo, empieza a abrir, como dice Guillermo, una cantidad de amenazas. Es un mundo mucho más amenazante, un mundo que está al borde del uso de armas nucleares o está cursando o verbalizando el hecho. Si nosotros ya minimizamos cualquier cosa, pero lo concreto es que se están verbalizando. Y los líderes mundiales se están diciendo, señores, yo estoy activando el arsenal nuclear. Eso lo está diciendo Putin, lo está diciendo Estados Unidos. No lo dice, sino que también lo está aplicando, lo está poniendo en marcha. Europa intenta poner armas nucleares en Polonia. Algunos países dicen, yo me habilito como ubicación. O sea, eso deberíamos advertirnos. Con lo cual, la pugna de intereses, porque ya no es una guerra de conflictos ideológicos, es una guerra de intereses sobre el modelo económico de transacción respecto de los diferentes modelos, digamos, de capitalistas. No quiero hablar del capitalismo. Estamos en un conflicto de modelos capitalistas, eso lo tenemos que declarar porque a veces repetimos, más nosotros que somos la época vieja, digamos, del capitalismo, porque nos criamos en ese mundo bipolar de la Unión Soviética, ya no existe más. Es un mundo de conflicto de modelos capitalistas de diferentes características, pero capitalistas al fin, digamos. No hay más dictadura del proletariado. No hay más negación de la propiedad privada, nadie la puede negar, salvo ni siquiera Cuba, inclusive habilitó propiedad privada. Con lo cual, estamos discutiendo otra cuestión. Estamos discutiendo intereses. Y en esas cuestiones, a la Argentina se le abre un mundo de amenazas y también de oportunidades. Ahora, parecería ser una cosa bastante tranquila, si bueno, tengo amenazas, tengo oportunidades, qué lindo momento. La realidad que ya las amenazas empiezan a tener características extremadamente peligrosas que requieren una respuesta táctica y del momento. Es decir, no va a haber posibilidades y realmente termina prevaleciendo un modelo objetivo que Guillermo lo empezó a dejar en borrador, que es una estrategia de fragmentación.
La estrategia de fragmentación es una estrategia, vieja estrategia, que tienen los ingleses como sus mejores exponentes, pero es una estrategia de sometimiento, es decir, es la apropiación o ese proyecto de acumulación mediante la apropiación, lo que hizo grande los vikingos, por ejemplo, que no producían y no hacían absolutamente nada, sino ir a hacer incursiones, matar a toda una población y extraer sus recursos, que los actuales no son tan distintos a esa cuestión teórica de la acumulación por el saqueo. Tiene menos onda. Exactamente. Que constituye una amenaza. O sea, la Argentina, como primera cuestión, hoy tenemos que decir con claridad, la Argentina está bajo fuego. No, afortunadamente, fuego de armas, bajo fuego de una estrategia de fragmentación. Es decir, aquellas cuestiones que para nuestra generación era casi impensable, que es la amenaza de la secesión, que amenazó a diferentes países del mundo, a los propios Estados Unidos, e inclusive hizo desaparecer a países como Yugoslavia y otros tantos proyectos, el Imperio Austrohúngaro y tantos otros proyectos nacionales que fueron, digamos, sucumbieron frente a la fragmentación, hasta física, territorial. Y yo diría que, entre otras cosas, empezar a tener una advertencia, así como el Papa decía que el mundo estaba en guerra y lo subestimamos y no tuvimos la capacidad de analizar, hoy la Argentina está frente a una objetiva amenaza de secesión. Ya explícita, gobernadores de determinada provincia plantean, verbalizan el hecho que están estudiando la posibilidad que se autoperciben más prósperos si se escinde de la nación argentina, interpretando que la nación argentina es una especie de ancla o fondeo, o lo que fuera, lastre. Ahora, no hay ninguna duda que detrás de todo esto están los intereses de ese capitalismo, que no hay ninguna duda que hoy por hoy es el capitalismo norteamericano. El que está atrás de este fenómeno de fragmentación o de persecución de esta fragmentación es fundamentalmente el capitalismo norteamericano y eventualmente con cierta simpatía del europeo. Es decir, ya los pesqueros españoles empiezan a ver con mucho interés el mar argentino. Las empresas norteamericanas que procuran el litio empiezan a ver con cierto interés que Catamarca se cinda o que, digamos, es más fácil negociar o es más barato comprar un gobernador que comprar un presidente. Los propios ingleses empiezan a pensar ya que les resultaría muy interesante su viejo, y no viejo, sino concreto, proyecto hegemónico, geopolítico, que vaya sea que sean conservadores, laboristas, monárquicos, antimonárquicos, es el control del Atlántico Sur, la Antártida y el Pajace Bioceánico. Por eso están en Malvinas. Con lo cual les resultaría bastante interesante que la Patagonia se independice de la Argentina. Hay intereses, digamos, que ven con mucho interés una nación argentina fragmentada. Y eso es una amenaza muy objetiva que tenemos que estar de acuerdo. Ahora, una nación que tiene una amenaza, el Estado, tiene la obligación de elaborar contingencias, planes de contingencia, visiones geopolíticos para mitigar, para contrarrestar o para poder oponerse a un proyecto que atenta contra algo tan esencial como la integridad y la continuidad histórica de la nación argentina. Obligación primaria de un gobierno constitucional de la República, porque así lo obliga la Constitución argentina. Es evidente que, por ejemplo, para los norteamericanos, un intento de secesión es un delito gravísimo. Si se probase que un gobernador o el que fuera promueve un proyecto de secesión, como ya tiene la historia marcada sangre-fuego todavía en su historia, eso es un delito grave. En la Argentina hubo gobernadores, todos sabemos que ya han verbalizado, y pasó como una noticia, digamos, simpática. Mira qué simpático todo esto. Y ahí viene lo que estaba planteando Guillermo. Tenemos una amenaza concreta hoy de fragmentación. Por eso, lo que yo decía un poco es que lo que peor que podemos hacer, y creo que lo que estamos acá pertenecemos o creemos pertenecer, o nos percibimos o nosotros percibimos
del campo nacional, porque si no, no estaríamos hoy escuchándonos entre nosotros, es caer en los errores que nosotros vemos, o por lo menos con respeto, por supuesto, al compañero que piensa de esta forma, en la trampa de la ideologización de la cuestión. Es decir, creer que es muy bueno per se pertenecer a los BRICS y es muy malo tener un acuerdo con Estados Unidos, o es horrible un acuerdo con Europa, porque los BRICS son comunistas y Europa es capitalista, todo capitalista, me parece que es una simplificación que, además de torpe, es bastante poco inteligente. Porque la Argentina, si estamos en un estado global, que hay una cosa muy importante que pasó desapercibida. Si algo garantizó el acuerdo de Yalta y la continuidad de Yalta, que para mí termina con la caída de las Torres Gemelas y con el tema de Lehman Brothers, donde muere finalmente el remanente de Yalta, porque ya una de las patas de Yalta era el marxismo-leninismo, que ya había muerto en el año 89 con la disolución del Partido Soviético ruso. Yo decía que esto no había sido un triunfo, como decía, el fin de la historia, porque finalmente el bien había vencido al mal. Terminado el mal, terminaba la historia y continuaba una gran prosperidad, donde la Argentina en ese momento, desafortunadamente en nombre del peronismo, se subió al tren triunfante de lo que hubiera sido 50 años de un capitalismo que iba a traer, de derramar alegría y trabajo para todos. Duró menos de 8 años. Lo cierto es que se queda desapercibido que ese mundo en crisis, bipolar, también había amenaza de guerra nuclear, eso ya lo sabemos, nos hemos criado todas esas cuestiones. Afortunadamente lo veíamos en el norte, bueno, se reventarán ellos en el norte. Pero había algo importante, que era una juridicidad internacional. Había unas Naciones Unidas, había un Consejo de Seguridad y había una estructura jurídica que por lo menos discernía en el uso de la fuerza. Teóricamente, bajo la Carta de Naciones Unidas, no era posible o no hubiera sido posible el uso de la fuerza. El uso de la fuerza solamente se habilitaba en tanto y en cuanto el Consejo de Seguridad lo aprobaba. Y eso mal o bien funcionó, existía. Naciones Unidas era un instrumento relativamente respetado, inclusive en muchas oportunidades fue garante de determinado status quo con sus cosas, pero existía. Hoy ya no existe, no existe más las Naciones Unidas. Se rompió el pacto jurídico. Ya hay uso de la fuerza que, desde el punto de vista jurídico, sería ilegal. Al amparo de la. Ya lo fue la segunda invasión de Irak, ya fue la primera vez que Estados Unidos rompe el pacto jurídico e hace el uso de la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad. Hoy hasta están discutiendo, no se reúne más, hay guerra en Ucrania, hay guerras en África, hay guerras en Siria, hay guerra en Israel, y ya no hubo ni siquiera reunión ya no tiene sentido. Estados Unidos, ¿qué va a presentar? Una declaración declarando ilegal la guerra de Ucrania. No va a tener ni el voto de China ni el voto de Rusia. Se está discutiendo que si Rusia realmente es legítimamente heredera del voto de la Unión Soviética, o ya como la Unión Soviética desapareció, ya tenemos más votos, que si no estuviera China ya hubiera pasado, por supuesto, ¿no es cierto? Es decir, China es el garante de lo poco que queda de juridicidad internacional, no por su fuerza, no por la ley, sino por la fuerza. Es decir, China ya tiene capacidad militar y económica de plantar las cosas, y hoy por hoy creo que es el último reducto de cierta racionalidad, porque ya Rusia, en un caso donde está recibiendo chicos muertos de su frontera, ya la capacidad de pensar que los grados de libertad de pensamiento de un comandante en jefe en combate, es evidente que no tiene el privilegio o la amplitud que puede tener un presidente, que no está todavía, afortunadamente, no está constituido en comandante en jefe porque el país no está en guerra.
Porque el hecho de que sea comandante jefe no es que siempre es el comandante jefe cuando entra, digamos, en guerra. Mientras tanto, no lo es. Lo es en términos jurídicos. Ahora, la primera cuestión entonces, la Argentina está bajo, y ya voy terminando con esto, bajo esta amenaza de fragmentación. No tiene un proyecto nacional para poder mitigar esa amenaza que ya tiene expresiones concretas. Ya prácticamente nuestro mar argentino está patrullado por el guardacosta norteamericano. Ya tenemos el ejército de Estados Unidos, el cuerpo de ejército de Estados Unidos, que es el responsable de mantener los ríos Mississippi hoy, está intervenido en el río Paraná. Y algunos compañeros dicen, ven, vino Milei, perdimos, y lo primero que hizo Milei fue entregar el Paraná al ejército de Estados Unidos y el mar argentino y cuando yo les digo que los dos acuerdos que dieron lugar a la presencia del guardacosta y del ejército lo firmó el gobierno de Fernández. Y a veces eso se sorprende a la gente. Es decir, o sea que acá no hay una división ideológica entre un gobierno de Milei y Fernández. Milei es lo mismo que Fernández y Fernández es lo mismo que Macri. En los aspectos sustanciales, en los aspectos geopolíticos centrales, en los aspectos donde se juegan los intereses hegemónicos de los capitalismos en pugna, la Argentina no gobierna, el presidente no gobierna. El Ministerio de Transporte está intervenido desde prácticamente, a excepción del gobierno de Néstor y Cristina, está intervenido por la Embajada de Estados Unidos. Randazzo es un representante de la Embajada de Estados Unidos. Dietrich y Meoni son representantes de la Embajada de Estados Unidos. Massa asegura el decreto 949 que entrega el Paraná, que se firma en noviembre del 2020. O sea que acá no hay grandes cambios, digamos. Es decir, no tenemos que traer el show para la gilada. Porque nosotros no somos giles, pero sí tenemos que tener esta advertencia, porque todavía en el campo nacional existen cierta incapacidad de pensar, porque el ideologismo profundo le impide tener un análisis objetivo y hasta negar hechos de la realidad, porque nosotros enseñábamos, cuando aprendimos nuevamente en los que caímos en la escuela pública, que el debate terminaba cuando se acreditaba la evidencia. Si yo digo que 2 más 2 es 4 y acredito el razonamiento porque es 4 y lo acredito, se podrá discutir o seguir discutiendo que no es 4. Pero ya aquellos que seguían discutiendo que no es 4 empezaban a jugar un partido diferente. O sea que acá está la evidencia concreta de lo que está sucediendo en esta cuestión. Hay una continuidad histórica. Lo que no llegó a hacer Macri en la entrega de estas cuestiones, que ya lo resumo y termino, porque pensaba que iba a seguir en un segundo mandato, porque te acordás, Guillermo, que eran muy pocos los que fuimos allá a San Luis, cuando decíamos que hay 2019, cuando muchos compañeros nuestros, que después formaron parte del gobierno de Macri y fueron dirigentes del gobierno de Fernández, decía que no, que eso es un error, que en realidad había que acordar con Macri, porque Macri iba a seguir adelante. ¿Se acuerdan? No quiero dar nombres, pero ya sabemos quiénes son. Sin embargo, un grupo de locos, con el Adolfo, con Alberto Rodríguez y otros, levantábamos ahí 2019 cuando nadie pensaba que había ninguna posibilidad que hubiera 2019. Fue tan horrible el gobierno de Macri que apareció el 2019. Lo que lamentablemente en el 2019 no estuvimos en el gobierno aquellos que decíamos que había que prepararnos, y sí estuvieron aquellos que fueron cómplices de Macri y acompañaron a Macri en el reconocimiento de la deuda externa, que acompañaron en Macri el desmantelamiento del Estado, etcétera, 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 que ya sabemos quiénes son o quiénes fueron, digamos, los que prestaron los votos para esas leyes durante el gobierno de Macri y que después fueron socios del gobierno de Fernández haciendo la misma política. O sea, no hubo cambio. Y lo que no pudo hacer Dietrich con Macri lo termina haciendo Fernández con Massa, así, porque era el ministro que administraba el virreinato del Ministerio de Transporte cuando en ese reporte de poder, que era Meoni, que termina siendo el decreto 949, que fue donde se entrega el Paraná, que ya estaba redactado. Y nosotros dijimos, cualquier analista de lengua se da cuenta que ese
decreto está mal redactado en el castellano, está mal usados los verbos, está incorrecto los considerandos, y inclusive usa una palabra hidrovía que no existe, que es un fraude. Lo que estamos hablando y lo que se va a discutir ahora y lo que ya está a la avanzada, lo que no se pudo terminar con el 949 lo va a intentar Milei, porque realmente es exactamente la misma continuidad. Vos fíjate que no hay ministro, el secretario de Puertos renunció, todo, pero todos los papeles siguen. Hay oficinas que redactan los decretos y los mueven. Y simplemente preguntan, che, ¿quién está hoy acá en este asiento? Porque necesitan la firma de un subsecretario, secretario, ministro. ¿Quién está? Fulano de tal, que no lo conoce nadie, pero saben que ese fulano está puesto ahí justamente para que firme cuando el que tiene que mover el papel le digo que firma. Porque si no quiere firmar se va y viene otro para que firme. O sea, no hay ningún cambio histórico en eso. Y hoy, ya termino con esto, que el punto central, la amenaza central es la secesión a través de la fragmentación. ¿Y cómo se fragmenta la Argentina? Debilitando su mayor fortaleza histórica. La fortaleza argentina, la fortaleza latinoamericana, ha sido históricamente longitudinal de norte a sur. La fortaleza y el interés y el valor que tiene Sudamérica para nosotros y para los que están afuera, que se quieren nuestra apropiación, es el camino del Potosí. Es la logística de norte a sur, que puede ser utilizada para la apropiación de recursos o puede ser utilizada para la integración. La integración latinoamericana pasa por el eje norte-sur porque es la que asegura una logística de intercambio, de complementariedad. Y la amenaza que ahora inclusive dirigentes nuestros levantan la bandera de teóricos, de sabios, que empiezan a vender otro producto, así como vendían el producto hidrovía, que es el secuestro del sentido de la palabra más profunda, que se llama Río Paraná y Río de la Plata, porque si a los argentinos le hubieran dicho que en la década del 90, o que Fernández con el 949, o Macri cuando aprobó el canal de Montevideo, lo que era entregado era el Río Paraná o el Río de la Plata, tal vez no hubiera sido tan mansa la reacción. Es muy inteligente la colonización a través de la palabra. Introduzco una palabra como vino un lingüista, secuestro el sentido de la palabra y después me apropio. Si esa palabra tiene un valor simbólico importante, para evitar, minimizar los costos, para apropiarme de ese objeto que está simbolizado por esa palabra, le cambio la palabra y reduzco la reacción. La gente cuando dice hidrovía no sabe lo que está hablando, o sea, es un aparato, una cosa rara. Además es una palabra ausente del castellano, no existe en nuestro lenguaje, no debería ser utilizada. En general no deberíamos usar palabras que no sean de nuestro lenguaje y mucho menos ser víctimas de procesos de inoculación de palabras extrañas que además tienen como objetivo secuestrar el sentido de la palabra, porque seguramente el objeto simbolizado por la palabra es un objetivo a ser apropiado. Ese es el caso típico del Río Paraná. Debería ser un caso de estudio extraordinario. Si no fuéramos nosotros la víctima, habría que sacarle la ventaja, el sombrero, porque son unos maestros. Y ahí aparecen los corredores bioceánicos, es decir, atravesar y como fetas, cortar Sudamérica por fetas logísticas, permiten saltear los pueblos y simplemente pasar de lado a lado, de este a oeste, apropiarse de los recursos y salir, porque por los ríos son una amenaza, porque los ríos tienen checkpoint, tienen estuarios, son más difíciles de controlar. Ahora, lo cierto es que Dios, cuando creó el mundo, fue sudamericano, porque colocó en el oeste la cordillera de los Andes y en el este el plegamiento primario de Brasilia. O sea que no es tan fácil cortar a Sudamérica por el costado. O sea que ahí aparece la gran meseta, Amazonas, cuenca Paraná Platense, que es la que une no solamente los lugares fértiles, sino que también los recursos. O sea, ningún país en el mundo entrega su fortaleza y digamos, debilita la fortaleza y proyecta su debilidad. O sea, la entrega del Paraná y la entrega del Río de la Plata es extremadamente grave para la Argentina. Y es el paso primario
para abrir un proceso de fragmentación que va a terminar tarde o temprano, si no lo podemos mitigar, en un proceso de secesión. Y lo que hoy aparecería como exagerado, vamos a empezar a ver cada vez más casos de secesión. La primera área, a mi criterio, principalmente amenazada es la Patagonia y el mar argentino, que ya de hecho está patrullado por los guardacostas norteamericanos. Y la fragmentación no solamente son los corredores bioceánicos que se están retrasando hasta que la tecnología de pinchar montañas se vaya desarrollando, es cortarnos por el Río de la Plata. Ahí entra la función histórica de la República Oriental del Uruguay, que fue un instrumento geopolítico de fragmentación del Reino Unido para evitar que el virreinato del Río de la Plata controlara ambas costas del Río de la Plata, porque controlando ambas costas del Río de la Plata se iba a controlar todo el manejo de los recursos que por ahí salían. O sea, si me quiero apropiar de los recursos de la Cuenca del Plata, lo primero que tengo que hacer es debilitar, porque los ingleses dicen algo muy sabio, dicen, es muy importante evitar que el dueño del recurso natural maneje los puertos. Lo ideal es que el dueño de los recursos no tenga puertos y que los puertos los manejemos nosotros fuera de ese país. Es elemental. Debilitan los grados de fortaleza para negociar. Porque Argentina no tiene que, es el otro tema ideológica, Argentina no tiene que confrontar con Estados Unidos en ese plano. Tiene que hacer negocio con Estados Unidos. Argentina no tiene que confrontar con Europa, tiene que hacer negocios con Europa. Argentina no tiene que confrontar con China, tiene que hacer negocio con China. Argentina no tiene que confrontar con Rusia, tiene que hacer negocio con Rusia. Y tiene que saber y entender que también entre ellos están en conflicto y además tienen asociatividad, porque por abajo de la mesa hay enormes intereses que vinculan a China con Estados Unidos. China vende los bonos de la deuda externa de Estados Unidos y destruye la economía en 2 minutos. Pero si China destruye la economía de Estados Unidos, destruye a sus consumidores que le compran las cosas. O sea que, digamos, China tiene un conflicto, Estados Unidos tiene un conflicto con China porque no va a tener nunca la productividad y perdió la carrera de la productividad en el concepto del liberalismo más acérrimo, que era la mano invisible de Adam Smith. La mano invisible de Adam Smith ahora es China. No hay ninguna duda que Smith compraría en China, todo. O sea que ya esa mano invisible ya no más señalando a Estados Unidos. Y a su vez saben que son deudores, porque eso sí que tienen emisión monetaria, y también es falso que la emisión monetaria sea inflacionaria, porque Estados Unidos inundó de papeles verdes y no tienen inflación, pero esos papeles verdes están, digamos, absorbidos, como tenemos la LELIQ, con los famosos bonos del Tesoro. Pero en ese caso, los bonos del Tesoro los tiene China. Con lo cual, ahí hay un tema. China tiene una alianza con Rusia, absolutamente indestructible, pero tiene conflictos importantes. ¿Europa tiene conflicto con Rusia? Sí, claro que lo tiene a la luz de esta cuestión. Pero Alemania tiene un tema importante, no solo Alemania, España también. Francia puede jugar un poco más de líbero porque fue la única que no se rindió a los verdes y tiene el 80% de su matriz energética atómica y puede decir muchas cosas que los países que dependen del gas europeo no la pueden decir. Entonces, ahí tenemos una cuestión que tenemos que negociar. Y ahí viene lo que decía Guillermo. Nosotros tenemos que tener un gobierno multilateral que tenga la capacidad política y una cancillería con la capacidad política para poder sostener una estructura de relacionamiento que permita alejarse y acercarse a los conflictos sin perder los grados de libertad, porque nosotros estamos tan mal que tenemos que hacer negocios con todo el mundo. Y ahí empiezan que para hacer negocios, todo negocio en la vida, hay un comprador y un vendedor, donde se juega los grados de fuerza relativa. El que tenga más fuerza relativa, si es el comprador, será para bajar el precio, si es el vendedor para subir el precio o las condiciones. Con lo cual, como dicen los infantes de Marina, siempre hay que tratar de conservar las posiciones relativas favorables, fortalecerla para negociar un poco mejor o un poco peor. Con lo cual que tenemos que tener grados de libertad. Y lo de grados de libertad no es un concepto abstracto.
para hacer un buen negocio, que no solamente el negocio es privado, porque también el negocio debe ser público, porque el Estado también tiene que hacer buenos negocios para cuidar la renta nacional y poder financiar la educación, la salud, las universidades públicas y su proyecto de vida, como dice Putin, más allá que podamos calificar. Putin dice, Rusia va a la guerra porque está defendiendo un modelo de vida, de valores y de filosofía. Y dice, acá no se hace esto, acá no se hace lo otro. Nos podrá gustar más o no podrá. Bueno, pero ellos quieren seguir siendo rusos. Y nosotros queremos seguir siendo argentinos. Queremos reunirnos en familia el domingo, queremos comer un asado, queremos ir a ver un partido de fútbol, queremos juntarnos con la abuela, queremos llevar al chico a la escuela pública, queremos pensar que nuestros hijos puedan ir a la universidad. Y eso hay que defender, el modelo de vida argentino. Y ese modelo de vida argentino hay que defenderlo con un Estado presente, que tenga la posibilidad de asegurar la energía, la logística y la moneda para que los procesos productivos de acumulación se den dentro de la Argentina. Y una Argentina que pueda ser garante del proyecto de vida de los argentinos, que hoy no lo podemos tener, porque no tenemos alimentos, porque no tenemos universidades, porque no tenemos jubilaciones, porque no tenemos Estado. Con lo cual, tenemos que tener cuidado de no caer en esas trampas. Entonces, para terminar con toda esta cuestión, tenemos que tener que desideologizarnos, tenemos que tener puntos de encuentro, porque la grieta, que además se crea por la estupidez argentina, y que seguramente yo en mi caso debe haber caído muchas veces a estupidez, también es una estrategia de comunicación que la fomenta, porque la grieta, el enfrentamiento de Argentina, también es un instrumento de debilitación para que no podamos construir nuestro propio proyecto. Ahí necesitamos a todos, necesitamos a trabajadores del Estado, necesitamos a trabajadores privados, necesitamos capital argentino, necesitamos presencia del Estado Nacional, necesitamos Fuerzas Armadas para defender nuestros recursos, necesitamos maestros, necesitamos médicos, necesitamos máquinas, necesitamos capacitación de los trabajadores, necesitamos una comunidad organizada donde capital, trabajo y Estado armonicen políticas de puntos de encuentro, que resuelvan los conflictos que hay, como siempre la va a haber, entre capital y trabajo, entre trabajo y Estado, entre Estado y trabajadores, pero que pongan por encima, como dijo Guillermo, que todos somos argentinos y tenemos un proyecto en común que hoy no lo tenemos. Tenemos que salir de esta confrontación. Tenemos que determinar cuáles son estos puntos de encuentro. Y hoy, para mí, la palabra más importante que tenemos que enarbolar el campo nacional es la palabra soberanía. Y no soberanía como abstracto, soberanía concreta, sobre los recursos naturales, sobre la logística, sobre el río Paraná, sobre el río de la Plata, no a la entrega del comercio exterior a Montevideo, no al decreto 949 de Fernández, no a la licitación de la Bolsa de Comercio de Rosario, no a perder la integración y poder navegar de la Antártida a Formosa. Argentina no puede navegar de Formosa a la Antártida. Argentina no puede navegar de La Plata a Mar del Plata sin tener que pasar por Montevideo y pedir permiso a Montevideo, que en cualquier momento van a poner un guardacosta norteamericano para que hagamos los trámites. O sea, esa fragmentación territorial, fluvial, marítima, hoy, a mi criterio, es uno de los puntos más amenazados. Y debe ser atendido con urgencia, porque estoy convencido que la Argentina, sin el Río de la Plata, sin el Río Paraná, palabras que son constitutivas de nuestra identidad nacional, donde se dieron las batallas que nos dieron la luz como nación argentina, si nos quitan el Río de la Plata, si nos quitan el Paraná y si le cambian el nombre y asumimos que se llama hidrovía, la Argentina no tiene destino. Y eso un poco es la necesidad de intercambiar ideas. Yo diría terminar acá y cualquier cosa podemos hacer intercambio de cuestiones. Dejé planteado algunos puntos de tensión, pero son interesantes de debatir. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta al panel que se la hice a Guillermo al oído, pero es bueno aprovecharlo ya que están acá. Porque una vez que un país
pierde ciertos recursos, cuesta mucho recuperarlos. Entonces, en estos procesos políticos que se están dando, quisiera saber cuál es su opinión de ustedes sobre futuras privatizaciones de estos recursos. Bueno, creo que la imagen de que es más difícil construir un edificio que tirarlo abajo, bueno, es una imagen, pero es una realidad que va a la política. Es más difícil construir una nación, construir un Estado, construir el país, digamos, un país, que desarmarlo, digamos, ¿no? Una vez que lo desarmás, tenés que realizar pensemos las tareas en todo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, que llevó a la construcción de las diferentes naciones, ¿no? Fueron duras conflictos, ¿no? O sea, si en cuanto a esas herramientas que permiten la construcción de la nación, que permiten que la nación esté estructurada, se destruyen, bueno, volverlas a recuperar requiere una cuestión. O sea, la política es una cuestión de relaciones de fuerza, las relaciones internacionales son una cuestión de relaciones de fuerza, y son una cuestión que tiene que ver, y entre las relaciones de fuerza está la acumulación de poder propio, y la acumulación, y entre la acumulación de poder está la acumulación de conciencia, ¿no? Para poder llevar adelante las tareas que uno tiene que llevar adelante. Nosotros, evidentemente, yo creo que no fue una falta de poder en el sentido estructural, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros nunca pudimos deshacer la ley de entidades financieras. Nos faltó poder, nos faltó decisión. No era imposible hacer eso, ¿eh? Eso había que tomar una ley en el Parlamento, se acabó la ley de entidades financieras y retrotraer eso en determinados momentos, que hubo reiterados momentos donde eso fue posible. El tema de la deuda, el reconocimiento de la deuda. Yo me viene a la mente dos momentos, ¿no? El inicio del alfonsinismo y ahora el inicio de nuestra desastrosa experiencia, porque es que ya él la demolió más que yo tenía ciertos peritos, pero fue un desastre, digamos. Había la posibilidad, había consenso, y sin duda iban a gritar, pero había consenso. También el enemigo, digamos, para sintetizar, además hay nombres concretos que ponerle, ¿no? Pero actúa en consonancia, ¿no? Cuando subió Alfonsín, yo no apoyé a Alfonsín, obviamente no, por ahí acá algunos apoyó a Alfonsín, ¿no? Pero cuando subió Alfonsín, hubo un periodo en el cual hubo un ministro que se llamaba Grispum, y había una serie de personas en el Ministerio de Economía, algunos de los cuales eran gente piola, ¿no? Estaba Olmos, había varios compañeros conocidos. Que eran radicales en realidad, ¿no? Después dejaron de serlo, obviamente, ¿no? Ellos iniciaron las tareas de la parte técnica necesaria para desconocer por lo menos la parte de la deuda que correspondía reconocer que era una parte sustancial. Dentro de la misma estructura, por adentro y por afuera, se operó para que eso no fuera. La posibilidad estaba. De hecho, ustedes se acuerdan, la mayoría de los que están de acuerdo se acordarán del club de deudores que se planteaba, ¿no? Que es algo lo que tiene que ver. Cuando vos te juntás, si sos el oferente que controla un producto, en este caso el producto pago de la deuda, ahí entró Plan Bailey, entró Estados Unidos, entró a negociar por separado y las debilidades reales de cada uno de los países, de las democracias que surgían en América Latina, primero lo compraron a México, después a Brasil y después, no fue muy difícil que se vendieran acá, pero tenía también una estructura interna. Cuando Tetamanti dice hay un funcionamiento que va más allá del ministro que pone la firma, hay una estructura interna de nuestro Estado que hay que limpiar. No es simplemente el ministro tal. El ministro tal puede ser un reverendo vendepatria. O puede ser simplemente un tipo que pone la firma. O puede ser alguien que quiere hacer otra cosa. Pero detrás de ese ministro, por ahí en esa época había muchos, ¿no? Pero en esa época estaba Melconian, que cuando fueron a decirle en el 84, 85, queremos los papeles de tal cosa de la deuda, dijeron, no, eso es secreto bancario, eso no se lo puedo dar y no lo pudieron obtener, ¿no? Bueno, no hubo la decisión política de decirle a Melconian, estás despedido.
andá a hacer juicio laboral con el sindicato que te corresponde y te pagaremos la indemnización. No estuvo excepción porque era el alfonsinismo, pero no le echemos la culpa al alfonsinismo porque nosotros hemos hecho desastre, ¿no? Entonces, posteriormente, ¿no? O sea, es más difícil recuperar que destruir, es cierto, pero si vos construís el poder nacional, la conciencia y el marco de alianza y lo sabés hacer paso a paso, tiempo a tiempo, lo podés hacer. Si no, no se hubieran podido, si no, no habría países independientes. El imperio, digamos, las colonias seguirían siendo colonias, los países dependientes hubieran sido una línea histórica que nunca se pudo alterar. Las cosas se pueden alterar. Es mucho más difícil construir, pero con una estrategia nacional, eso se puede hacer. Pero no es que se pueda hacer, se debe hacer. Porque la cuestión que estamos hablando acá, del saqueo, de la desposesión de lo nuestro, no solo de nuestros recursos, sino de esta conciencia, de nuestra forma de vida, ¿no? A mí me pareció bueno que trajera acá el tema de cuál es el conflicto que está en disputa también, ¿no? Es nuestra conciencia, nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida. Ser dentro de 100 años, nuestros hijos, nuestros nietos, la evolución de lo que nosotros somos o lo que los otros quieren que seamos. Y ya no seamos más nosotros, digamos. No una evolución de lo nuestro, mejor, peor, sino ya no seamos, ahí ya estamos liquidados, ¿eh? Bueno, eso dependerá de cómo demos las batallas en el presente y en el futuro. Y a mí me gustaría aclarar un tema más la fragmentación. La fragmentación es un proyecto que, si nosotros vemos, puede llegar y llegará a ser con el tiempo la fragmentación estatal, ¿no? Pero empieza siendo una fragmentación que por ahí a nivel ONU la frontera parece que es la misma, pero cuando ya hay espacios de negocios en los cuales la nación no puede resolver y resuelve una empresa, un gobernador, un concepto, la hidrovía, un concepto resuelve quién pone los impuestos, quién entra y quién sale. Esa nación ya no existe, muchachos. El Estado ya existe como policía, para que no haya delito, ni siquiera para eso, pero existiría como policía, como maneja el control, el vigilante nocturno, no más. Después, la soberanía efectiva no es eso. La soberanía efectiva es mucho más que eso. Es, si yo pongo un impuesto, sale, yo te pongo la puerta, vos entrás y salís. La guerra del Paraná se hizo por eso, ¿no? La guerra de la época de Rosas. Pero no solo eso, el virreinato también se creó por eso. Cuando hablamos de fragmentación, hablamos de eso. Y esa fragmentación puede terminar siendo la fragmentación ya formal. Pero pueden funcionar parlamentos zonales que resuelvan sus cosas. Puede venir el gobernador de Jujuy y en su constitución no solo poner que a los indígenas no lo reconozco, no, poner, que no digo que no sea importante, ¿no? Pero no solo poner eso, sino poner los recursos de Jujuy, solo los negocia Jujuy. El Estado Nacional no se puede meter y ninguna otra provincia puede. Eso es soberanía total, digamos. Porque yo no digo que sea federal, pero federal es que no todo se resuelva en el lugar, sino que discutamos entre todos, pero centralizadamente como argentinos resolvamos cómo administramos el conjunto de nuestros recursos federalmente para el desarrollo de todas las regiones del país de acuerdo a sus características. No que venga el gobernador de Jujuy y diga, yo negocio el litio con cualquier empresa y me asocio con la Guardia Nacional de Georgia para garantizar la seguridad del coso, y cualquier empresa viene y mi mujer es YPF Litio, que la maneja ella, o no, con sociedad con los chinos. ¿Y dónde está la soberanía nacional? ¿Dónde está el Estado? Ese es un paso previo. Después hay un coso y de eso a la decisión está el paso a la guerra civil, nada más. Interesante lo que estás diciendo. Muy interesante, por eso lo interrumpo y te pido disculpas, pero me pareció que era muy importante porque lo que dijiste es muy importante. Que estas planificaciones, lo que no hace la Argentina, el adversario lo hace y planifica 20 o 30 años. O sea que hoy que nos enteramos que el litio es importante, los argentinos empezamos a escuchar la palabra litio hace 4, 3 años, 8 años. Ya sabían hace 30 años que el litio es importante. Y por eso instalaron la idea de los corredores bioceánicos, que no era una cuestión abstracta. Para que ese litio pueda salir y que no sea la nación argentina que lo administre, un corredor bioceánico en el norte argentino que vincule con más intereses al norte argentino con el Brasil y con Chile, con una logística propia que le permite a las economías hegemónicas comprar y vender a través de ese corredor bioceánico, fortalece la idea que
Jujuy, Salta o cual fuera diga, no, yo tengo mi logística propia, tengo mis compradores y ahora ya la aduana no pasa más por el puerto de Buenos Aires o por el Paraná. Yo firmé un convenio con Brasil y con Chile y ahora nosotros unificamos esta cuestión de recursos. O sea, lo que está planteando Guillermo, los pasos previos, es primero la fragmentación y después se termina en una secesión. Pero la secesión se consolida con un modelo económico. Nadie es secesionista por cualquier cosa. Es para tener un modelo alternativo económico. Y ahí la logística es determinante. Por eso que no hay posibilidad de fragmentar a la Argentina si no destruye la logística que le da el Paraná. Por eso, vuelvo a insistir, el Paraná está en el ojo de la tormenta y es el tema, a mi criterio, más crítico que tiene el país en este momento. Y quería agregar una cosita. Y no vamos a seguir tanto, ¿no? Pero para dejar que, en todo caso, pregunten algo. Cuando dice los corredores bioceánicos, ¿no? Hay un geopolítico famoso, yo me llamo Maham, pero hay otro que se llama Spigman, ¿no? Spigman es un norteamericano muy importante que guía la geopolítica norteamericana para el mundo, pero para América Latina también. En la teoría norteamericana, América Latina debe estar fragmentada entre el norte y el sur. A través de hay que impedir que el Amazonas se transforme en una zona de comunicación norte-sur, porque esa zona es una zona colchón de fraccionamiento para mantener el control y la división económica, estructural, logística de América Latina. Por eso están los países centrales, ¿no? para este teórico, Argentina, Brasil, bueno, están los países del Caribe, que son su dependencia directa, y el Amazonas funciona como una zona divisoria. Cuando alguien quiere construir una comunicación norte-sur, se sabotea explícitamente. De hecho, la dictadura brasileña, que en su geopolítica decían, no hay que integrar, vamos a hacer esto, y era una dictadura pro-norteamericana, los norteamericanos dijeron, no se construye la unidad norte-sur. Y el pensamiento de Chávez, por ahí sonaba muy loco, ¿no? Pero ustedes se acuerdan, y no era loco, vos podés construir una forma en la cual el Paraná, la cuenca del Paraná, la cuenca del Plata y la cuenca del Orinoco estén conectadas. Y vos ahí integrás el continente, ¿no? Eso atenta directamente contra esta visión, o sea, la unidad para llevar las cosas para afuera. Yo no digo que no hay que vender cosas, obviamente, hay que venderlas, ¿no? De acuerdo a nuestros intereses. Pero la unidad vista desde afuera requiere que adentro haya una ruptura logística. Si vos vinculas, por eso es otra de las... Nunca se concretó. Nunca, ni siquiera se dio un paso, ¿no? Tampoco el Canal Magdalena, ¿qué es? El Canal Magdalena, bueno, ya lo sabrán ustedes. Porque la principal forma de comunicación es naval y fluvial, ¿no? Los trenes son importantes, pero es naval y fluvial. Sigue siendo, no sé, 50-1, qué sé yo, una cosa así. Es más, las cosas que vienen de Tierra del Fuego, 100-1, bueno, de las cosas que vienen de Tierra del Fuego, no viene, bueno, está mal diseñado el sistema, hay muchas más cosas, ¿no? Pero nosotros no recibimos un barco, ni siquiera hay puerto, ¿no? Pero bueno, nosotros no recibimos un barco que entra a Buenos Aires, el principal centro de consumo. El barco tiene que pasar por Montevideo. Lo único que puede navegar desde nuestra cuenca fluvial, o sea, desde La Plata, Buenos Aires hacia el interior, es un velero. Un barco crucero, para que vengan turistas, ¿no? O un petrolero, o un barco de contenedores, no puede salir por Argentina. Y desgraciadamente, por imposición, resolución negativa de nuestras reglas civiles, porque perdieron los que debieron haber ganado, si no hubiera sido así, inclusive en Uruguay perdieron los que debieron haber ganado. Uruguay es otro país. Si hubiera sido por voluntad de los orientales, no hubiera sido así, ¿no? Fue una voluntad de otros, ¿no? Bueno, pero es otro país. Es otro país donde hay un paraíso fiscal, hay un
puerto que está en manos de estos, Puerto Libre, ¿viste? Que yo. Bueno, y nosotros no es que tenemos un proceso de integración, que yo, el proceso va ahí, va a un país extranjero y sale y nosotros no podemos matar. Eso encarece infinitamente, por lo tanto, un país no es simplemente que la escuela, es muy importante que la escuela todos cantemos el himno y todos veamos la bandera, está muy bien. Pero si no hay un mercado unificado, es un principio básico de la construcción de los estados, pero la construcción de los imperios de Roma, digamos, desde antes, de Persia, qué sé yo. Primero tiene que haber un mercado, unas redes de comunicación que hacen que eso sea una sola cosa, que facilita el comercio, facilita el tránsito. Si eso está cortado, bueno, otro punto a la fragmentación, para ir al origen de la charla, ¿no? Me refiero. Perdóname, pero me parece tocó otro tema muy importante. Y volvemos a lo que somos y queremos ser. Y que todavía, a pesar de todo, Argentina resiste, insiste, ¿no? Porque este espectáculo de una feria del libro, que acá lo sabrá de algún lado, de derecha, de izquierda, de abajo, de arriba, más favorables, es un país que todavía no está derrotado. Nosotros somos argentinos y la geografía de nuestro territorio y de nuestra historia configuran nuestra identidad. Nosotros somos argentinos porque nacimos acá y tenemos una historia. Y la geografía y la geopolítica explica del por qué somos lo que somos. Y cuando él habla de la integración norte-sur, no es porque se le ocurrió a un teórico. La integración norte-sur era lo que proponía la geografía. Dios puso dos cordilleras y puso los grandes ríos. O sea que naturalmente nuestra identidad nacional fue creciendo y conformándose a la luz de una hegemonía logística que proponía la geografía. Por eso nacimos a la luz del camino del Potosí. Por eso nos constituimos como el virreinato del Río de la Plata, justamente porque ese Río de la Plata era la cabecera de esa integración fluvial es lo que dio nuestra identidad. Y después las luchas por el control de esos modelos que nacieron a la luz de la geografía, que fue la vuelta de obligado y las guerras del Paraná. O sea que nosotros somos el Paraná. Nosotros somos y nos desarrollamos a la luz de una logística que organizó nuestra cabeza, hizo cantar a Ramona Galarza, hizo cantar a muchos de la identidad fluvial. Así como los norteamericanos son y nacieron a la luz del Mississippi que le propuso su geografía, nosotros nacimos a la luz de ese río Paraná y del Río de la Plata. Nos constituyó como nación. O sea que borrar el nombre Río de la Plata, borrar el nombre Paraná, instalar logísticas tecnológicas contrarias a esa identidad, también es robar nuestra identidad. No es solamente un fenómeno y un conflicto de orden económico por apropiarse. Es una demolición de nuestra identidad. Argentina pierde el Paraná y pierde el Río de la Plata. No solamente pierde la herramienta del control. Vos hablabas de recursos. Hay muchos recursos. Hay recursos públicos, hay recursos privados. Pero hay tres recursos que son los recursos de los recursos. Son los tres recursos que permiten que se generen todos otros recursos, que son bienes y servicios que sostienen los modelos de vida de determinadas comunidades. Y esos son la energía, la logística y la moneda. Si no hay control del Estado que garantice la provisión de energía, no solamente para la familia, sino para esos productivos, un Estado que garantice una logística geopolítica y estratégica que ponga por encima los intereses nacionales. Y si no hay un Estado que haya perdido la capacidad de emitir moneda como la Argentina, podrá existir como nación en los papeles, pero ha dejado de serlo. Por eso hoy la Argentina tiene amenazado su modelo logístico, que no solamente amenaza la economía, no solamente amenaza la calidad de vida, no solamente amenaza los salarios, no solamente amenaza las jubilaciones, no solamente amenaza el financiamiento de la educación, sino que amenaza nuestra propia identidad. Si nos dejamos arrebatar el nombre de nuestra historia, si nos dejamos arrebatar aquello que nos hizo nación y fuertes, seguramente podremos llegar a ser, siguiendo a Nación Argentina, pero seremos un fantasma.
Y ese fantasma, tarde o temprano, como dice Guillermo, termina en un proceso concreto de secesión de la Argentina. Y eso tenemos que tener bien claro, que hoy por hoy, a mi criterio, es la principal amenaza que tenemos en este momento. Quería hacerle una pregunta a Guillermo, teniendo en cuenta esto que nos comentabas, que nos explicabas también, en este concierto de lo que es naciones o potencias hegemónicas, ¿no? Y teniendo en cuenta que Argentina, en este caso en particular, es un almacén o una suerte de engranaje en estos procesos productivos de estas naciones o de estas hegemonías, ¿cuál es el costo que paga Argentina o cuál es digamos, el costo que paga Argentina con respecto a esa ondulación permanente entre una hegemonía y otra internacional? No sé si se entiende la pregunta. Mirá, el costo principal que paga cualquier país, no solo Argentina, ¿no?, que no puede tomar o que toma sus propias decisiones en función de ser dependiente, ¿no?, de otros intereses, es que ni siquiera está en condiciones de fijar, y te voy a decir lo más material, los precios de sus productos básicos, ¿no? ¿Qué costo paga? Paga el costo de que cuando hablamos yo les mencioné el pacto de Runciman. Bueno, cuando hablamos de cómo colocamos en el mercado mundial la carne, tenemos que ir a negociar con el gobierno británico, en esa época, ¿no?, los precios más baratos que nos permitan seguir colocando lo único que... ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo fue pensado de esa forma. Porque no está mal venderle la carne a Inglaterra o venderle la soja a los chinos, que le vendamos las cosas. El tema está en cómo pensamos nosotros nuestro propio desarrollo, si no tenemos las capacidades y la mentalidad de poder pensarla por nosotros mismos. Mira, yo tengo una anécdota que a veces cuento y que tiene que ver con esa mentalidad, inclusive no me acuerdo quién estaba, si estaba Cristina o sea, no. Había un amigo que es un ingeniero de Techín, un ingeniero de Techín, que Martínez Calabrini Ortiz, es un ingeniero de Techín, que maneja la parte de desarrollo ahí. Es un empleado, ¿no?, pero bueno, un ingeniero destacado. En la empresa se lo hizo reunir con un secretario para negociar algunas cuestiones de esta empresa. En la negociación, bueno, cuestiones de la empresa, cuando terminan, estos ingenieros le dicen al secretario, que no era Moreno, porque ese secretario del Ministerio Interior, era otro, no me acuerdo cuál, Costas, puede ser, no me acuerdo. Le dice, bueno, era el conflicto de la fábrica de trenes o de vagones que había acá en General Paz y Constituyentes. Había una fábrica importante que era de un empresario sigliano que era un desastre, digamos, ¿no? Pero la fábrica no era un desastre, la fábrica funcionaba y producía vagones y producía tren eléctrico, o sea, producía cosas, digamos. Y estaba por cerrar. El gobierno resolvió relativamente mal o bien desde mira, bueno, los trabajadores no quedaron en la calle, se transformaron en boleteros, ¿no? Dejaron de ser metalúrgicos y fueron boleteros, digamos, ¿no? Que no está mal, todos los trabajos son dignos, pero no es lo mismo. Vos tenías una empresa metalúrgica que funcionaba. Pero ese no es el tema. Lo que le proponía este grupo de ingenieros, decía, bueno, acá somos todos peronistas, nacionalistas, le dice. Mirá, tenemos una propuesta nosotros, que estuvimos discutiendo entre nosotros por afuera de la empresa. Que el Estado la compre, la empresa se apropie, porque hay una deuda, puede quedarse el Estado. Existe la capacidad de desarrollar una cadena productiva en la cual produzcamos los vagones, produzcamos esto y reactivemos el servicio ferroviario, reactivemos la producción de vagones. ¿Qué le dice este secretario? Sí, eso está muy bueno, porque ellos dice, bueno, Techín puede proveer esto, esta otra empresa puede proveer lo otro, el Estado tiene esto y lo podemos colocar acá. ¿Qué le dice este secretario? Según dice, le respondió a Martín, a Scalabrini, es el nieto de Scalabrini, ¿no? Mirá, eso está bien, pero nosotros en este momento al final no sé si lo compraron o no, ¿qué hicieron? Nosotros en este momento, como le vendemos soja a China, le tenemos que comprar los vagones, porque si no los chinos